de expertos en los temas de la vida nacional e internacional se reúnen para debatir sobre las principales problemáticas contemporáneas desde una perspectiva interdisciplinaria. El debate, una presentación de Frecuencia 1 940 AM. A todos nuestros oyentes les deseamos un gran día en su programa El Debate, liderado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, quien les habla Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy queremos empezar con un tema muy importante en relación a dos conceptos válidos. Uno, que el viernes pasado nuestro invitado se graduó de Magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Medellín y con una tesis que realmente puede despejar algunas inquietudes en todos estos temas que tienen que ver con la justicia transicional. Él es el doctor Marvin Ortiz. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, doctor Francisco, muy agradecido y muy complacido por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos este tema que de cierta forma genera tantas dudas y ojalá puedan ser de ayuda para aclararlas. Hay dos cosas importantes y por lo tanto lo invité, y es, primero, en el sentido de que el tema de justicia transicional va a ser por estos 10 años un tema totalmente candente en todas las facultades de Derecho de Colombia. Y segundo, también, ¿por qué lleva usted el tema de justicia transicional a una tesis? ¿Qué lo motivó a realizar esa tesis? Bueno, recién escuché el término justicia transicional hace ya unos años, cuando de cierta forma llegó al país, aunque anteriormente había llegado pero no se había hablado de forma tan explícita ni de forma tan amplia. Me surgieron muchas dudas. Me surgieron dudas en cuanto a comprender qué era esto, a qué se debía, cuál era el largo y el ancho del tema. Entonces acudí a investigar y a tratar de mirar cómo podía yo dar respuestas a aquellas dudas. Recuerdo que para ese entonces, eso fue en el 2012-13, accedí a un libro de María Zafón y Rodrigo Primni, que traía una serie de artículos incluidos, entre ellos el de la doctora Rama Mani, y también acudí a un texto de la doctora Ruti Teitel. Y en estos textos traté de encontrar ciertas respuestas, y aunque fueran textos muy adecuados, eran textos que tenían un bagaje amplísimo, estas dos pensadoras excelsas, sí aún continúa con ciertas complicaciones al respecto. Y estas complicaciones eran básicamente el hecho de que, a pesar que comprendía que en la justicia transicional se debía flexibilizar algunos elementos del Estado de Derecho, no sabía cómo. Y nunca encontré de pronto la satisfacción de cómo y bajo qué parámetros racionales, lógicos, estos derechos debían ser interpretados. Los derechos son los derechos que se implican o que vienen en la justicia transicional. Entonces, básicamente fue una necesidad, y una necesidad de conocimiento. Esa necesidad me llevó a apasionarme por el tema, a identificarme con él y a buscar respuestas a lo que yo de pronto estaba buscando, y era buscar más racionalidad en el método en el que debía aplicarse la justicia transicional. Y por esto me motivé a realizar mi tesis de maestría en el tema de la justicia transicional y su interpretación. Bueno, mire, lo quiero interrogar como abogado, ¿ya? Y casi que desde una visión jurídica, desde una visión política. Nosotros llevamos desde el año 2012, aproximadamente en Colombia,
escuchando en todos los medios de comunicación qué es eso de la justicia transicional, ¿cierto? Y entonces hablan abogados y hablan políticos y no se encuentran, por regla general, inclusive aún hoy pienso yo que todavía no se han encontrado. ¿Y por qué? Porque el inconsciente colectivo de la sociedad tiene que todo aquel que haya cometido delitos de lesa humanidad tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria. Y ese es el inconsciente colectivo de la sociedad. La sociedad no maneja sino en el concepto de justicia, la justicia ordinaria, para ser mucho más precisos, el Código Penal. Y punto. Y políticos, inclusive en el mismo Congreso, se encuentran los políticos y los abogados y no se ponen de acuerdo en ese aspecto. Desde el punto de vista de la investigación, ¿cómo inició usted entonces su labor? Porque yo creo que la investigación suya tiene que haber llevado a la labor de decir, hombre, la justicia transicional sirve para estos eventos en concreto. Y la justicia transicional, entonces la debemos de entender desde este punto de vista. Pero yo sigo viendo que en la sociedad, tanto los medios de comunicación, como nosotros los abogados, como los políticos, siguen, digámoslo así, unos despreciando demasiado la justicia transicional, porque ni siquiera la consideran como un mecanismo que pueda solucionar el problema, digámoslo, presente en Colombia, que es frente al acuerdo de paz con las FARC. Y dos, porque realmente el inconsciente colectivo del colombiano solamente acepta la justicia ordinaria y no acepta la justicia transicional para efectos de poder resolver un conflicto como el que la guerrilla de las FARC tuvo durante toda esta parte de la historia. Sí, doctor Valderrama, y efectivamente parte de los motivantes o de los alicientes fue también el estado en el que se encuentra la política nacional, y muy preocupado por ello, traté de realizar el trabajo investigativo inicialmente alejado de todos estas complicaciones y estos problemas, y pretendí inicialmente hacerlo de una forma muy abstracta, objetiva, para posteriormente, avanzando en la investigación, sí aplicar mi investigación al caso colombiano. Entonces quise primero conocer qué era la justicia transicional en general. Yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas del país, políticos, personas de la sociedad en general y otras, y muchísimas personas tienen muchísimas dudas. Y yo creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día parten de la base de no tener un método o un lineamiento racional de cómo debe verse la justicia transicional. Entonces, cuando tenemos esto, las discusiones se salen del contexto, se salen del parámetro, se salen de una lógica y se salen del raciocinio. Y muchos desprecian la justicia transicional y otros de la otra orilla se inutiliza. Entonces, la idea es buscar qué comprende la justicia transicional para encontrar puntos de encuentro. Por ello, inicialmente en mi investigación pretendí decantar la idea de justicia. Primero, ¿cómo debe entenderse la justicia? Y si la justicia transicional, ¿qué es eso? ¿Por qué alude a la justicia como tal? Y si la justicia transicional tiene o comprende o está inmerso en algún tipo diferente de justicia, como la justicia retributiva, la justicia restaurativa. Yo quiero llegar porque tocaste un punto que es muy importante, ¿ya? ¿Por qué no le decimos a nuestra audiencia que uno en el derecho puede mirar, dependiendo del caso, determinado concepto de justicia? Entonces, eso último que estabas diciendo es como bastante interesante. ¿Por qué no le decimos a la audiencia que hay varias clases de justicias? Y entonces, ¿qué clase de justicia será la justicia transicional? Inicialmente, por ejemplo, ¿qué se ha utilizado en Colombia para resolver casos al respecto? Inicialmente yo busqué el asunto del concepto de justicia, que es un concepto de cierta forma metajurídico y el campo un poco más filosófico, pero que, como dice el profesor Carneluti, todas las ciencias se deben servir de la filosofía, en especial la ciencia del derecho, porque si no, no terminamos sabiendo ni derecho mismo.
Por lo tanto, yo acudí a la justicia y me encontré con que estábamos ante diferentes parámetros o diferentes ideas de lo que es justicia. Y encontramos una gran cantidad de concepciones de justicia. Encontramos unas justicias convencionalistas, comunitaristas, idealistas, retributivas, restaurativas, encontramos distributivas, justicias mencionadas como equidad y otra gran cantidad. Entonces ahí me surgió la duda, bueno, ¿y la justicia tradicional qué es? ¿Es algo de esto, una sola justicia de esta y está metida dentro de un concepto de eso de justicia, o la justicia tradicional es un concepto sui generis, un concepto independiente, autónomo, aparte? Entonces ahí tenía que responder inicialmente esta interrogante. O como un tercer punto, si la justicia transicional era la sincreción o sincretización de varios conceptos de justicia. Y si encontramos esto inicialmente, podemos saber qué es o cómo debemos satisfacer la justicia. Recordemos que una de las críticas es que el acuerdo de paz o la justicia transicional o es carente de justicia. Disculpe por la alusión que hice, porque mi trabajo no se enfoca en el acuerdo de paz como tal. Mi trabajo se enfoca en la teoría de la justicia transicional, siendo ajeno al caso colombiano en un inicio, y posteriormente si el intérprete va a poder utilizar los elementos para mirar el caso colombiano. Entonces, primero se debía satisfacer esta pregunta de uno de estos tres eventos: si la justicia tradicional era sui generis, si está inmersa dentro de un concepto pretérito de justicia de los generales que mencioné hace un momento, o si la justicia tradicional sincretizaba diferentes conceptos de justicia. Una vez llegando a esta conclusión parcial, podía avanzar y pisar con más firmeza en el trabajo. Bueno, hay algo que sí quiero y que lo vamos comentando. Por ejemplo, cuando uno le hablan de la justicia distributiva y le dicen a uno, hombre, a los iguales hay que tratarlos como iguales y a los desiguales hay que tratarlos como desiguales. Esa es una justicia que es muy generalizada en el derecho. Muchas veces cuando uno está en las facultades y dice esto por primera vez, entonces la gente se sorprende. Dice, ¿cómo así que a los iguales hay que tratarlos como iguales y a los desiguales hay que tratarlos como desiguales? Quien escucha piensa que no estoy aplicando o no se está aplicando un principio de igualdad para los desiguales y los iguales. Antes hay demasiada igualdad. Y coloco los siguientes ejemplos que se utilizan demasiado en el derecho y que inclusive, de acuerdo a un artículo que estoy escribiendo, yo diría si es comparable la justicia distributiva con la justicia transicional para efectos del tratamiento del acuerdo de paz. Y lo voy a esquematizar en el siguiente concepto. Si yo tengo en mi salón de clase un estudiante que es ciego y yo digo, para el 20 de octubre hay un examen escrito, y yo llego y le reparto a todos una hoja, y a él no le escribo el examen en su lenguaje de Bailey, la pregunta sería, yo no podría decirle a él, problema suyo de que usted sea ciego, yo no traje sino esta clase de examen. No, a él no lo puedo tratar como igual a los demás 30 estudiantes, a él lo tengo que trabajar como desigual, lo tengo que tratar como desigual. Lo mismo un minusválido. Un minusválido hay que tratarlo es como desigual frente a las personas que tienen una movilidad normal. Entonces, lo mismo diría yo, si un guerrillero que quiso siempre llegar al poder por medio de la insurrección, es decir, por medio de las armas, yo lo voy a tratar igual que a los otros. Eso es lo que hay en el inconsciente colectivo. Si la justicia distributiva me enseña a mí, a los iguales los trata como iguales y a los desiguales los trata como desiguales, yo pienso que cuando las guerrillas dejan las armas y generan un acuerdo, ya ellos, a partir de ahí, el guerrillero siempre queda como una persona totalmente desigual. Pero bueno, de pronto será una idea en este momento muy forzada, pero sí estoy investigando mucho sobre el tema, porque lo que sí les pertenece a ellos totalmente es la justicia transicional, y por eso cuando hablan de justicia transicional se dice, hombre, es que realmente lo que se pretende es que esos delitos de lesa humanidad no tengan un juzgamiento desde la justicia ordinaria, sino que utilicen una justicia para la transición en el posconflicto. Usted, en ese sentido, profesor Marvin,
yo quería decirle, ¿a qué conclusión parcial llegó usted de la idea de justicia transicional? Bueno, a esta altura, doctor Francisco, vislumbra usted una serie de situaciones y de complicaciones que con seguridad trataremos en unos minutos y más adelante en esta entrevista. Inicialmente, y ante su pregunta en específico, yo veo que la justicia transicional estaba gobernada por varias ideas de concebir lo justo. Eran varias ideas las que se sincretizaban en lo que llamamos justicia transicional. Ahora, ¿cómo y de qué forma conviven varias ideas en la justicia transicional? La justicia transicional está compuesta y está constituida por una serie de mecanismos, y son mecanismos transicionales. Y la justicia transicional busca una restauración porque las graves violaciones sobre derechos humanos recaen sobre los seres humanos o la humanidad. También pretende retribución porque esas graves violaciones tienen que ser objeto de una sanción o de una pena. ¿En qué proporción y en qué medida? Vamos a hablar posteriormente cuando empecemos a aplicar el método interpretativo. Y por otra parte, busca una distribución, porque las causas que llevaron, como en el ejemplo suyo sobre el estudiante ciego, se tiene que ver que él está en unas circunstancias diferentes, que hubo unas causas, unos asuntos previos que hicieron que él estuviera en unas condiciones diferentes. La justicia distributiva de igual forma se da para seleccionar en universidades públicas a personas que fueron afectadas por el conflicto, a personas con alguna movilidad reducida, a personas con unas circunstancias diferentes a otros. Entonces, también es aplicable en la justicia transicional cuando miramos los orígenes del conflicto. Cuando miramos los orígenes del conflicto, tenemos que atender necesariamente a que la justicia transicional tiene que, mediante sus mecanismos, solucionar los orígenes del conflicto en aras de evitar que haya repetición en la violencia como tal. Entonces, si los orígenes del conflicto pudo haber sido, en el caso colombiano, una exclusión de la vida política, dentro de los mecanismos distributivos tiene que haber una inclusión dentro de la vida política, ¿cierto? Sin embargo, todo eso se tiene que reñir o regir por unos parámetros que trataremos más adelante. Por lo pronto, quiero empezar a mostrar cómo las diferentes ideas de justicia empiezan a convivir, y hay muchas más, y cómo todas ellas empiezan a coexistir dentro de lo que conocemos justicia transicional, y que mediante ellas se desarrolla un concepto de justicia que es el concepto que ya abarca la justicia transicional y que busca la paz. Bueno, y en ese mismo trabajo que usted realizó en su maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Medellín, ¿cómo logró que se relacionara la justicia con los mecanismos transicionales? Inicialmente se observa que la justicia transicional no se sostiene por sí sola. La justicia transicional es el conjunto de una serie de mecanismos transicionales que a la vez son los que desarrollan esa idea grupal de justicia transicional. Entonces, para yo hallar una idea de justicia, no puedo quedarme con simplemente la justicia transicional, que no me va a decir mayor cosa. Tengo que acudir a aquellos mecanismos y mirar qué parámetro de justicia o qué idea de justicia está desarrollando cada mecanismo en específico. Entonces, teniendo de presente que la justicia transicional se desarrolla por medio de mecanismos y que esos mecanismos buscan abarcar una gran y una extensa cantidad de circunstancias que son las de la vida social. No más miremos el estado social o las circunstancias sociales, políticas, militares, humanas, espirituales del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, y son absolutamente múltiples. Intentar abarcar o satisfacer la idea de justicia simplemente en una sería un conato, sería un intento fallido. Por lo tanto, se deben acudir a una gran cantidad de ideas de justicia que se van a desarrollar una en cada mecanismo transicional. Por lo tanto, siempre hay que mirar individualmente cada mecanismo y qué tipo de justicia desarrollan en estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso colombiano encontramos
que la justicia restaurativa o la restauración se satisface o se desarrolla en el acuerdo de paz colombiano como tal, en la ley de tierras o en el acuerdo sobre tierras mejor, y en el acuerdo sobre verdad. La verdad busca una restauración como tal. Por lo tanto, todos los mecanismos transicionales y submecanismos transicionales tienen que buscar ese fin, tienen que buscar el fin de satisfacer la restauración como tal. Si un mecanismo transicional que esté dentro del acuerdo de tierras o de verdad no busca satisfacer la restauración, entonces ese mecanismo como tal no pasaría al tamiz de algo del método que yo propongo, que no es un método nuevo, y es el método del test de proporcionalidad que hablaríamos más adelante. Entonces, he aquí la importancia. Este método busca darle racionalidad, y no quiere decir que las circunstancias actuales o las circunstancias de otro país en cuanto a justicia transicional estén gobernadas por racionalidad, ¿cierto? Pues estamos buscando buscar un polo a tierra que nos ponga la discusión dentro de la lógica y la racionalidad. Por ejemplo, otro ejemplo, la distribución. La justicia distributiva, la que hablamos antes, se encuentra en el acuerdo, según mi concepción y lo que investigué, en el acuerdo sobre participación política. Si las circunstancias del conflicto fueron unas, yo necesito atender a esas circunstancias previas para poder encontrar un balance y que no haya una repetición en el estado de guerra. Otro ejemplo podría ser la retribución. La retribución que muchas personas, como decíamos, o como usted bien lo expresaba anteriormente, doctor Francisco, muchas personas conciben la justicia solamente como retribución. Entonces, encontramos que la sanción a los criminales, o una sanción penal, que tiene que ser una congoja o una pena, tiene que darse por medio de los parámetros de retribución. Y esto es la forma como se debe mirar la justicia en cada uno de los mecanismos. Y tiene que tener una finalidad, tiene que tener una serie de características y tiene que tener una coherencia con el mecanismo, con la idea de justicia que pretende desarrollar. Yo le quiero decir, doctor Marvin, pero me responde después de que hagamos una pausa en el programa, es si la característica de la pena en la justicia transicional debe ser proporcional al comportamiento o delito cometido. Con esta pregunta hacemos una pausa y ya regresamos. Escuchas la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia U. ¿Eres de las personas que siempre busca imparcialidad, con vocación de justicia y solidaridad social? No lo pienses más. Estudia en la Universidad de Medellín el pregrado de Derecho. Más información en el 340-5555 o ingresa a www.udem.edu.co. Universidad de Medellín, formando profesionales de calidad. Vigilada Mineducación. Amplía tu experiencia de escuchar la emisora cultural Universidad de Medellín. En www.frecuenciau.com podrás encontrar programas anteriores, información de eventos y conciertos, fotografías, videos y la señal en vivo de Frecuencia U 940 AM. Frecuenciau.com, en sintonía con la ciencia y la libertad, también en la web. Estás escuchando El Debate por Frecuencia U 940 AM. Seguimos en nuestro programa El Debate, liderado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Profesor, con la pregunta que le formulaba antes de la pausa, ¿uno puede decir en la justicia transicional que en relación a la pena esta debe ser proporcional al comportamiento o delito cometido? Aquí cobra importancia varias situaciones. La primera es entender la justicia transicional como un proceso al que se acude de forma necesaria. La justicia transicional, un proceso de justicia transicional, no es el Estado de Derecho. La justicia transicional se presenta ante la imposibilidad, como bien afirma la profesora Ruth Teitel, ante la imposibilidad de cambiar
una situación bélica, una situación violenta actual por los medios tradicionales. Entonces tenemos ese presupuesto. Tenemos el presupuesto que las condiciones actuales no fueron capaces de poder transitar o superar un conflicto. Aquí es donde hay que acudir a un estudio sociológico, político, histórico y poder mirar si, por ejemplo, para el caso colombiano, la justicia transicional era necesaria o no era necesaria. Si había otra vía, otro mecanismo que afectara en menor escala los derechos de las víctimas y por lo tanto se tenía que acudir a ese otro mecanismo o a ese otro procedimiento. Pero la justicia transicional entra en el caso en que no haya ningún otro. Como no hay ningún otro en el evento hipotético en que estamos conversando, entonces hay que llegar a la justicia transicional. Ahora, sobre su pregunta en específica, decano, aquí es donde cobra importancia el método, sobre qué método se debe interpretar la justicia transicional. Yo en mi investigación propongo un método que es conocido por los juristas, no es un método nuevo, es un método que viene desde hace varios años, que comenzó en Alemania, después pasó por la Corte Europea de Derechos Humanos y después vino a Colombia y también con un paso previo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el método o es el llamado test de proporcionalidad. Entonces encontramos que para poder interpretar su pregunta y mirar si la retribución como tal debe ser proporcional en absoluto a la conducta o a las acciones violentas, entonces debemos mirar primero si reducir la pena de aquel criminal resulta necesario. Si esa reducción de pena resulta necesario para poder conseguir el fin, y conseguir el fin de transitar hacia la paz. Entonces, si no resulta necesario reducir la pena, entonces dejemos la pena normal, dejemos la pena de 80, 50, 60, 40 años, porque no es necesario, porque podemos aplicar una pena de 60 años e ir hacia la paz. En este orden de ideas, y si la pregunta es que si es necesario reducir la pena, ahora miremos si es idóneo o adecuado. O sea, que si esa reducción de la pena sí va a conducir al fin que queremos. Si reducir la pena sí va a conducir al fin propuesto que es alcanzar la paz. Si conduce a esto, si la reducción de la pena efectivamente se vislumbra racional y lógicamente que pueda conducir a aquel fin, entonces estamos en un segundo estadio y podemos seguir avanzando en el análisis racional de aquella reducción como tal. Y por último, miraremos la proporcionalidad en estricto sentido. Ese punto es muy importante. Y este punto es la proporcionalidad entre la justicia como tal, entre esa satisfacción de justicia por medio de la retribución y la proporcionalidad en el derecho a la paz que tienen también todas las personas víctimas y la sociedad en general. Entonces, encontramos que se debe mirar primero bajo el tamiz de la justicia retributiva, si el hecho de reducir la pena es en qué medida afecta la paz y en qué medida la satisface y en qué medida afecta la justicia y en qué medida la satisface. Entonces encontraremos un punto por medio de la discusión, por medio de una discusión encaminada y con unos parámetros de en qué punto la satisface y en qué punto no. ¿Cómo podemos encontrar cómo la satisface? Podemos acudir a diferentes parámetros, a parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a parámetros colombianos mismos, para saber hasta cuál es lo mínimo que se puede satisfacer la justicia o cuánto es el tiempo mínimo que tiene que darse como una sanción penal efectiva para que se pueda satisfacer la justicia y se pueda también satisfacer la paz. Entonces este punto en especial es el que debe ser atendido y considerado. Esto parte de una serie de circunstancias y es el balance y acude a un principio o a una teoría económica que llamada la máxima de Pareto y que busca encontrar ese punto en específico donde ambas se satisfacen. Yo le hago una pregunta y tiene que ver en relación a lo académico. ¿Por qué escogió usted la Universidad de Medellín para estudiar la maestría en Derechos Humanos?
Yo ¿Es egresado de qué facultad de Derecho? Yo soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, de aquí de Medellín. Hice especialización en Derecho Administrativo allá también y quise mirar nuevos campos de conocimiento. Quise mirar alguna alternativa en la cual pudiera seguirme desarrollando como profesional, y encontré en la Universidad de Medellín una gran oportunidad. Encontré una maestría con especificidad en algo que me agradaba, y era el derecho público, en especial este espacio de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Por lo tanto, quise empezar a investigar. Miré por internet, llamé, empecé a indagar el pensum, los profesores, otra serie de situaciones, y vine y me senté con el doctor Carlos Mario Molina. Ahora, empecé a mirar y a desarrollar como tal la maestría, y en medio de la maestría me di cuenta de la gran calidad de profesores que tiene la maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Medellín. Hay profesores de una talla inigualable, profesoras como Amelia Sanchís, profesores como Castor Díaz Barrado, profesor como Fernández Liesa, y una serie de profesores que sin duda le dan una calidad y le dan una gran posición a la Universidad de Medellín y a esa maestría. Y como no, yo quería ser parte de este proyecto como tal, porque fuimos la primera cohorte, y yo quise ser parte de estas alumnos, de estas grandes pensadores. Bueno, muy bien. Siguiendo con este tema de la proporcionalidad, que realmente es muy discutido, si nosotros tuviéramos aquí tres litigantes que no creyeran en estos presupuestos, tres litigantes en penal, que no creyeran en estos presupuestos de la proporcionalidad, ¿uno cómo lograría convencerlos con una tesis tuya? Bueno, a lo imposible nadie está obligado, doctor, y tratando de poner a varios juristas de acuerdo, lo cual es para nosotros cómico, pero sí es algo que debe buscar algún tipo de punto intermedio. No, pues se lo digo es porque como es una tesis de investigación, hay un conocimiento nuevo, y que seguro muchas personas quieren saber desde otra óptica, que no sea la que siempre se ha mencionado frente a la justicia transicional, pues cómo podemos entender nosotros la proporcionalidad para poder generar una sanción a un delito, por ejemplo, de lesa humanidad. Yo creo que la razón como tal es la inicial, la de la justificación del estudio del tema. Y busqué estudiar el tema por buscar algún tipo de razón como tal en la interpretación. Entonces, inicialmente podríamos poner en acuerdo a los diferentes abogados y juristas, buscando darle razón y buscando dar parámetros. Unos parámetros que nos den seguridad, que nos lleven a vislumbrar sobre cuáles deben ser los parámetros de la justicia transicional. Eso no se conoce aún, y de eso aún no hay una conversación y no hay un punto de encuentro en Colombia. Entonces muchos dicen, entonces aquí no hay límites, aquí no hay parámetros, aquí todo es válido, y no es así, porque cuando usted atiende a la razón y a la lógica, empieza a ver que tiene que haber unos límites, y tienen que haber unos fines, tienen que haber unos métodos y unos medios para alcanzar estos fines. De esa forma podría proponer yo darle cierta convencionalidad o poner de acuerdo a diferentes juristas como tal. Y el objetivo de mi investigación es precisamente poner en unísono a la sociedad como tal, y poner en unísono también a los investigadores sobre el tema, poner en unísono a los juristas, y poner también en un mismo tono a los magistrados que van a conocer de este tema y de la justicia transicional. Cómo mirar el tema y cómo darle esa racionalidad por medio del principio de proporcionalidad que desarrollamos mediante el test. Entonces podemos encontrar que el test de proporcionalidad ofrece
una gran cantidad de parámetros racionales y lógicos para satisfacer y para sentir seguridad sobre el tema. Encontramos, por ejemplo, sobre el asunto, ya hablé sobre el asunto como tal de la retribución y de la justicia como retribución, y ahora me gustaría mencionar otro en especial, o otro al azar, podría ser la participación política. Encontramos que pasando la participación política o el acuerdo sobre participación política por el tamiz de la proporcionalidad, podemos ver que la participación política tiene que ser, primero, de personas que han cometido delitos o personas que han cometido delitos de lesa humanidad, primero tiene que ser necesaria. Si la participación política de ellos no es necesaria, no los dejemos participar en política, porque si podemos alcanzar el fin sin que participen en política, no hay una necesariedad, entonces no lo hagamos. Sin embargo, si se considera que sí es necesaria, entonces miremos si es idónea o adecuada. Miremos si es adecuado que participen en política para poder cumplir el fin. Y se podría observar. Pero, a ver, ahí sí, Marvin, quiero decirle lo siguiente. Yo no creo que el acuerdo de paz tenga un fin diferente a que ellos participen políticamente. Pues ya, sí se lo digo ya como un espectador más de la polémica. Para mí, desde el punto de vista no solamente académico, sino también desde el punto de vista social y político y jurídico, la única posibilidad de que las FARC se hubieran sentado a hacer el acuerdo de paz era para su participación política. Está bien que yo pueda analizar desde el test de proporcionalidad que no necesariamente tienen ellos que participar políticamente, pero sí hay que decir que el fin del acuerdo de paz es la participación política, es decir, ellos soñaron en las montañas con la insurrección llegando al poder por medio de las armas. Hoy sueñan desde la ciudad, por medio de su participación política, digámoslo así, dentro de la legalidad, llegar al poder. Es decir, puede que la gente que esté en los espacios que fueron donde está la gran mayoría de todos los que pertenecían a las FARC, ellos no tengan esa perspectiva del poder, pero todos los líderes de la FARC creo que sí tienen la perspectiva de la participación política para poder llegar al poder. En algunas partes lo he dicho, en algunas conferencias lo he dicho, y es lo que hay que esperar es si estos guerrilleros, porque es que uno se pone a mirar por ejemplo a Petro, y Petro sigue haciendo las mismas políticas que hacen los políticos tradicionales. Entonces uno dice, bueno, pues lo que necesitamos es que realmente hagan otras estrategias políticas, porque entonces no se nota la diferencia. No se nota la diferencia. Eso pienso yo que es lo que ellos tendrían que pensar en otras estrategias políticas de convencimiento a los ciudadanos como nosotros, del común, si realmente nos gustan las perspectivas. Ahora, es muy difícil, también lo digo, porque también es un caso que lo estamos investigando en la facultad, y por eso ellos de una manera muy inteligente dicen de que el acuerdo de paz tiene que ser como una justicia prospectiva, porque ellos hacen ese acuerdo de paz más para la generación que no ha nacido que la generación que ya nació. Por eso el acuerdo de paz habla de una justicia prospectiva, y esa justicia prospectiva no habla para la generación que creció con las FARC, con los daños y los delitos que hizo las FARC, porque nosotros, así las FARC no nos haya tocado, nosotros odiamos la FARC, pero ese es nuestro inconsciente colectivo, y ellos de una manera, digámoslo así, ellos, vuelvo y lo digo, como lo dije hace poco en un medio de comunicación televisivo, yo nunca lo he escuchado, que hagan un programa enterito, por ejemplo en cadenas nacionales, sobre por qué el concepto de justicia prospectiva en el acuerdo de paz. Pero cuando uno empieza a mirar de dónde lo sacaron, ese acuerdo de justicia prospectiva, es que uno se da cuenta que ellos dicen, este acuerdo de pronto no lo va a avalar más la generación que no nos conoció actuando, sino que lo que quieren ellos es, y saben, a lo mejor ellos saben, nosotros como generación no queremos la FARC. Me imagino que ellos dirán, la participación política de nosotros también durará años, como todo lo posbélico, porque se lo enseña a uno la teoría internacional. Todo lo que es posbélico tiene por regla general entre 10 y 15 años para estabilizarse.
Por eso yo le diría al país que lo peor que puede hacer el Estado colombiano es hacer una reforma constitucional. Siempre las teorías posbélicas les enseñan a uno que las reformas constitucionales se hacen cuando la sociedad se dio cuenta que realmente hubo un cambio en ese grupo que quiso dialogar con el Estado. Y ese cambio, por eso las reformas constitucionales en todas las teorías posbélicas se dan siempre en el 10º año. Así es, y a uno ciertamente le duelen muchas situaciones pasando a la parte de la realidad, doctor Francisco, y uno le queda un sinsabor en muchos aspectos, profesor. Sin embargo, sí cabe como que queda la ¿por qué no hacemos más? ¿Por qué no hacemos un poco más? Y por ejemplo, uno encuentra que los cambios fundamentales o las transformaciones políticas o la justicia transicional sería más efectiva en una sociedad que tuviera o que alcanzara una transformación de tipo humano, una transformación de tipo social, una transformación de tipo espiritual, desatendiendo intereses particulares y atendiendo exclusivamente intereses generales. Y uno observa tanto la política actual colombiana, también observa los que intervienen en el proceso de paz colombiano, y uno encuentra una lejanía muy grande a los intereses generales. Uno encuentra unas ciertas pretensiones que no van de la mano y que exceden la racionalidad. Y sobre el punto de que la FARC solamente conversaríamos si participara en política, ese punto y esa afirmación, si lo vemos desde el test de proporcionalidad, le da sustento al elemento de necesidad y adecuación o idoneidad. O sea que si ellos quieren, porque ellos tienen que tener algún tipo de intención en la mesa, de claro está, y no debe ser criticada como tal o no debe ser excluida como tal. Pero si uno mira, si ellos se sientan en la mesa, si pueden participar en política, esto le da una necesariedad y le da una adecuación, sobre todo una adecuación o idoneidad a ese punto. Pero ahora vamos a mirar el punto que es el balance entre derechos, que es la proporcionalidad estricto sensu, y allí miraremos si esa participación en política satisface la paz y satisface por otra parte la justicia. Si satisface la paz, podemos verla por medio de la idoneidad. O sea, si que ellos participen en política puede conducirnos de forma efectiva a que se logre la paz en Colombia como tal, y si ellos participan en política satisface la justicia. Por lo que yo veo y estudié, podríamos encontrar parámetros de justicia distributivas allí, y podríamos encontrar que si las causas del conflicto fueron una exclusión de tipo político, el participar en política podría satisfacer ese fin y podría buscar satisfacer la justicia como tal, y por ende encontrar un balance entre la justicia y la paz por medio de la interpretación de ese mecanismo por el tamiz de la justicia como tal distributiva. Entonces, por eso es que es importante poner parámetros racionales, que es lo que yo traté de investigar, y fue algo de mucho tiempo, de mucho acompañamiento por la universidad, de mucho acompañamiento por una serie de personas, de mucha conversación, y a esto una de estas son las conclusiones a las que he llegado en mi investigación, profesor. Muchos oyentes podrán estar pensando, no, es que te estás volviendo muy idealista, pero yo quiero decirle también a nuestros oyentes que el artículo 1 de la Constitución hay que volverlo a revisar y decir, o sea, que si Colombia es un Estado social de derecho en donde cabe el acuerdo de paz, el Estado de Derecho colombiano sigue fundamentado en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo y la prevalencia del interés general. Si nosotros aplicamos ese artículo 1 en relación a ese mismo acuerdo de paz, seguro que todos cabemos, todos tenemos el mismo nacionalismo, tanto ellos como guerrilleros, como nosotros como ciudadanos, simplemente que nos tenemos que encontrar. Y por eso pienso yo que la proporcionalidad podría ser una salida en un momento determinado. ¿Cuáles serían los límites, doctor Marvin, de la justicia transicional? Primero quiero hacer
alusión a una afirmación que usted acaba de hacer y que me parece muy importante y que fue una de las conclusiones que encontré en la investigación como tal. Y es que el idealismo tiene cabida en el test de proporcionalidad. Y tiene cabida porque la proporción busca optimizar los derechos. Y si busca optimizar los derechos es que busca idealizarlos. Busca desarrollar esa característica misma de los derechos humanos, que es la progresividad. Entonces, tiene cabida el idealismo aquí porque el idealismo, por así decirlo, es un límite superior. El desarrollo máximo de los derechos humanos es un límite superior que tiene el principio de proporcionalidad. Ahora no podría vivir del idealismo solamente, sino que tiene que atender las circunstancias y el contexto y la parte pragmática como tal para poder desarrollar esto. Entonces, en el test de proporcionalidad miramos que se tienen que optimizar los derechos humanos atendiendo a las circunstancias. O sea, las circunstancias son las que le dan una serie de que son como el cuadro que pone los límites a la justicia transicional. Le podría estar preguntando, pasando a la pregunta última, entonces las circunstancias es lo único que depende de la justicia transicional, y no considero que podría ser así, por lo siguiente, porque si las circunstancias del país o las circunstancias de cualquier otro sitio fueran que se tuviera que pasar o aceptar cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de situación para lograr la paz, ahí no tendría cabida la justicia transicional y tendría un límite, porque el desarrollo, y eso es muy importante en la investigación que yo hice, el desarrollo del núcleo esencial de los derechos humanos es un imperativo, y es categórico que se cumpla con ese núcleo esencial de los derechos humanos. Si para hacer un acuerdo de paz tenemos que pisotear ese núcleo esencial, entonces el acuerdo no podría encontrar una proporcionalidad en estricto sentido, porque si tiene que pisotear la justicia en absoluto, no podría entenderse o encontrarse razón en un acuerdo que pisotee en absoluto la justicia y que no la desarrolle de ningún modo y que no la desarrolle suficientemente. Entonces, esto es un límite al proceso de paz y como tal a la justicia transicional, encontrar un lindero en el núcleo esencial de los derechos humanos en la satisfacción de ellos. Y quisiera como expresarle lo siguiente: ¿qué aportes le brindó realizar la maestría en derechos humanos y precisamente con este tema? Los aportes fueron múltiples. Los aportes fueron un acompañamiento constante, adecuado de los profesores, una conversación directa con ellos. Era una relación de que si se necesitaba una asistencia, se necesitaba algún tipo de asesoría, el profesor estaba dispuesto y a la mano para poder prestársela, y eso es algo absolutamente importante en el momento de realizar un trabajo investigativo, una maestría. Si uno mira otras universidades, encuentra muchas complicaciones en este sentido, y yo no las viví en la Universidad de Medellín. Por eso estoy muy agradecido, porque la universidad optimizó mis estudios y optimizó mi interés y el desarrollo de mi maestría como tal, y no puso ningún tipo de límite, impedimento u óbice para que yo pudiera desarrollarla como tal y llegar a feliz término, como he llegado, con mucha complacencia y mucha satisfacción por el trabajo investigativo que he realizado, que será objeto de críticas, será objeto de discusión o de críticas, y esa es la idea. La idea no es hacer algo absoluto, la idea es dar un granito de arena y apoyar y en este proceso como tal social aportar un granito de arena para que todos en sociedad podamos discutir, podamos conversar, pero dentro de los parámetros del respeto, de la racionalidad, de la sinceridad, y es muy importante esto último, de la sinceridad, de buscar un objetivo y que el objetivo sea un interés general, no intereses particulares. Bueno, hay una cosa muy importante que lo expresó usted ahí y que se maneja mucho a nivel universitario. Yo creo que todos los profesores universitarios tenemos que escribir, tenemos que dejarle el miedo a la crítica. Todo el que escribe tiene que estar sometido a la crítica, y por eso es que realmente surgen nuevos conocimientos.
Yo quisiera, para terminar, que de pronto nos respondiera esta pregunta: ¿por qué la justicia transicional podría ser interpretada por medio de la proporcionalidad en Colombia? Podría ser interpretada por medio de la proporcionalidad porque en la justicia transicional entran en conflicto dos derechos humanos en específico: el derecho humano a la justicia y el derecho humano a la paz. Y sí, el derecho humano a la paz, porque a pesar de no estar objetivizado como tal, la UNESCO y diferentes organizaciones han propugnado porque eso se ha considerado así. Entonces, es idóneo el uso de la proporcionalidad como método interpretativo de la justicia tradicional colombiana, porque la paz y la justicia entran en conflicto, y la proporcionalidad es una manera de optimizar ese derecho a la justicia y optimizar ese derecho a la paz, y que se realice de la mejor manera posible en las circunstancias y en el contexto colombiano en específico. Debe ser realizado de una forma cuidadosa, atenta, de una forma reflexiva, para que podamos encontrar o llegar a feliz término en la sociedad colombiana. Todos estamos, de pronto no todos, y ese puede ser un problema, cansados de la violencia y cansados de vivir en un conflicto tan pretérito como lo tenemos en Colombia. Hace poco leía algo, y una afirmación de un profesor que decía que los colombianos no somos violentos por naturaleza, como decía por ahí otra persona en otro libro. Los colombianos somos bondadosos por naturaleza, y los colombianos podemos llegar a un acuerdo y a un feliz término en la justicia transicional, pero tanto de un lado como otro debemos ceder, y debemos ceder por el interés general. Bueno, hay una cosa que sí, yo lo reitero y puedo llamar el programa El Debate, doctor Marvin. Yo sí considero que la paz no es un derecho independiente. Conozco todas las teorías que hablan, porque la paz, precisamente para Francisco Valderrama, es un fin que aglomera el cumplimiento de todos los derechos en una sociedad. Pero es un buen tema que de pronto posteriormente lo trabajamos, porque sí sé que hay muchas teorías, y tan es así, hay muchos que criticamos que el artículo 22 de la Constitución diga el derecho fundamental a la paz, cuando realmente la paz debe ser un fin que está inclusive establecido en el artículo 2 de la Constitución. Muchas gracias, doctor Marvin. Muchas gracias a todos, a la Universidad de Medellín, a usted, doctor decano de la Facultad de Derecho, por la invitación. Muy complacido y esperando volver a ser invitado en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los oyentes. A todos nuestros oyentes les agradecemos su sintonía y los esperamos en nuestro próximo programa. Un grupo de expertos en los temas de la vida nacional e internacional se reúnen para debatir sobre las principales problemáticas contemporáneas desde una perspectiva interdisciplinaria. El Debate, una presentación de Frecuencia 1 940 AM. A todos nuestros oyentes les deseamos un gran día en su programa El Debate, liderado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy queremos empezar con un tema muy importante en relación a dos conceptos válidos. Uno, que el viernes pasado nuestro invitado se graduó de Magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Medellín, y con una tesis que realmente puede despejar algunas inquietudes en todos estos temas que tienen que ver con la justicia transicional. Él es el doctor Marvin Ortiz. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, doctor Francisco. Muy agradecido y muy complacido por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos este tema que de cierta forma genera tantas dudas, y ojalá puedan ser de ayuda para aclararlas. Hay dos cosas importantes y por lo tanto lo invité, y es, primero, en el sentido de que el tema de justicia transicional va a ser por estos 10 años un tema totalmente candente en todas las facultades de Derecho de Colombia. Y segundo, también, ¿por qué lleva usted el tema de justicia transicional a una tesis? ¿Qué lo motivó a realizar esa tesis? Bueno,
Recién escuché el término justicia transicional hace ya unos años, cuando de cierta forma llegó al país, aunque anteriormente había llegado pero no se había hablado de forma tan explícita ni de forma tan amplia. Me surgieron muchas dudas. Me surgieron dudas en cuanto a comprender qué era esto, a qué se debía, cuál era el largo y el ancho del tema. Entonces acudí a investigar y a tratar de mirar cómo podía yo dar respuestas a aquellas dudas. Recuerdo que para ese entonces, eso fue en el 2012-13, accedí a un libro de María Zafón y Rodrigo Primni, que traía una serie de artículos incluidos, entre ellos el de la doctora Rama Mani, y también acudí a un texto de la doctora Ruti Teitel. Y en estos textos traté de encontrar ciertas respuestas, y aunque fueran textos muy adecuados, eran textos que tenían un bagaje amplísimo, estas dos pensadoras excelsas, sí aún continúa con ciertas complicaciones al respecto. Y estas complicaciones eran básicamente el hecho de que, a pesar que comprendía que en la justicia transicional se debía flexibilizar algunos elementos del Estado de Derecho, no sabía cómo. Y nunca encontré de pronto la satisfacción de cómo y bajo qué parámetros racionales, lógicos, estos derechos debían ser interpretados. Los derechos son los derechos que se implican o que vienen en la justicia transicional. Entonces, básicamente fue una necesidad, y una necesidad de conocimiento. Esa necesidad me llevó a apasionarme por el tema, a identificarme con él y a buscar respuestas a lo que yo de pronto estaba buscando, y era buscar más racionalidad en el método en el que debía aplicarse la justicia transicional. Y por esto me motivé a realizar mi tesis de maestría en el tema de la justicia transicional y su interpretación. Bueno, mire, lo quiero interrogar como abogado, ¿ya? Y casi que desde una visión jurídica, desde una visión política. Nosotros llevamos desde el año 2012, aproximadamente en Colombia, escuchando en todos los medios de comunicación qué es eso de la justicia transicional, ¿cierto? Y entonces hablan abogados y hablan políticos, y no se encuentran, por regla general, inclusive aún hoy pienso yo que todavía no se han encontrado. ¿Y por qué? Porque el inconsciente colectivo de la sociedad tiene que todo aquel que haya cometido delitos de lesa humanidad tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria. Y ese es el inconsciente colectivo de la sociedad. La sociedad no maneja sino en el concepto de justicia, la justicia ordinaria, para ser mucho más precisos, el Código Penal. Y punto. Y políticos, inclusive en el mismo Congreso, se encuentran los políticos y los abogados y no se ponen de acuerdo en ese aspecto. Desde el punto de vista de la investigación, ¿cómo inició usted entonces su labor? Porque yo creo que la investigación suya tiene que haber llevado a la labor de decir, hombre, la justicia transicional sirve para estos eventos en concreto, y la justicia transicional entonces la debemos de entender desde este punto de vista. Pero yo sigo viendo que en la sociedad, tanto los medios de comunicación como nosotros los abogados, como los políticos, siguen, digámoslo así, unos despreciando demasiado la justicia transicional, porque ni siquiera la consideran como un mecanismo que pueda solucionar el problema, digámoslo, presente en Colombia, que es frente al acuerdo de paz con las FARC. Y dos, porque realmente el inconsciente colectivo del colombiano solamente acepta la justicia ordinaria y no acepta la justicia transicional para efectos de poder resolver un conflicto como el que la guerrilla de las FARC tuvo durante toda esta parte de la historia. Sí, doctor Valderrama, y efectivamente parte de los motivantes o de los alicientes fue también el
estado en el que se encuentra la política nacional. Y muy preocupado por ello, traté de realizar el trabajo investigativo inicialmente alejado de todos estas complicaciones y estos problemas, y pretendí inicialmente hacerlo de una forma muy abstracta, objetiva, para posteriormente, avanzando en la investigación, sí aplicar mi investigación al caso colombiano. Entonces quise primero conocer qué era la justicia transicional en general. Yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas del país, políticos, personas de la sociedad en general y otras, y muchísimas personas tienen muchísimas dudas. Y yo creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día parten de la base de no tener un método o un lineamiento racional de cómo debe verse la justicia transicional. Entonces, cuando tenemos esto, las discusiones se salen del contexto, se salen del parámetro, se salen de una lógica y se salen del raciocinio. Y muchos desprecian la justicia transicional y otros de la otra orilla se inutiliza. Entonces, la idea es buscar qué comprende la justicia transicional para encontrar puntos de encuentro. Por ello, inicialmente en mi investigación pretendí decantar la idea de justicia. Primero, ¿cómo debe entenderse la justicia? Y si la justicia transicional, ¿qué es eso? ¿Por qué alude a la justicia como tal? Y si la justicia transicional tiene o comprende o está inmerso en algún tipo diferente de justicia, como la justicia retributiva, la justicia restaurativa. Yo quiero llegar porque tocaste un punto que es muy importante, ¿ya? ¿Por qué no le decimos a nuestra audiencia que uno en el derecho puede mirar, dependiendo del caso, determinado concepto de justicia? Entonces, eso último que estabas diciendo es como bastante interesante. ¿Por qué no le decimos a la audiencia que hay varias clases de justicias? Y entonces, ¿qué clase de justicia será la justicia transicional? Inicialmente, por ejemplo, ¿qué se ha utilizado en Colombia para resolver casos al respecto? Inicialmente yo busqué el asunto del concepto de justicia, que es un concepto de cierta forma metajurídico y el campo un poco más filosófico, pero que, como dice el profesor Carneluti, todas las ciencias se deben servir de la filosofía, en especial la ciencia del derecho, porque si no, no terminamos sabiendo ni derecho mismo. Por lo tanto, yo acudí a la justicia y me encontré con que estábamos ante diferentes parámetros o diferentes ideas de lo que es justicia, y encontramos una gran cantidad de concepciones de justicia. Encontramos unas justicias convencionalistas, comunitaristas, idealistas, retributivas, restaurativas, encontramos distributivas, justicias mencionadas como equidad y otra gran cantidad. Entonces ahí me surgió la duda, bueno, ¿y la justicia tradicional qué es? ¿Es algo de esto, una sola justicia de esta y está metida dentro de un concepto de eso de justicia, o la justicia tradicional es un concepto sui generis, un concepto independiente, autónomo, aparte? Entonces, ahí tenía que responder inicialmente esta interrogante. O como un tercer punto, si la justicia transicional era la sincreción o sincretización de varios conceptos de justicia. Y si encontramos esto inicialmente, podemos saber qué es o cómo debemos satisfacer la justicia. Recordemos que una de las críticas es que el acuerdo de paz o la justicia transicional o es carente de justicia. Disculpe por la alusión que hice, porque mi trabajo no se enfoca en el acuerdo de paz como tal. Mi trabajo se enfoca en la teoría de la justicia transicional, siendo ajeno al caso colombiano en un inicio, y posteriormente si el intérprete va a poder utilizar los elementos para mirar el caso colombiano. Entonces, primero se debía satisfacer esta pregunta de uno de estos tres eventos: si la justicia tradicional era sui generis, si está inmersa dentro de un concepto pretérito de justicia de los generales que mencioné hace un momento, o si la justicia tradicional sincretizaba diferentes conceptos de justicia. Una vez llegando a esta conclusión parcial, podía avanzar y pisar con más firmeza en el trabajo. Bueno, hay algo que sí quiero y que lo vamos comentando,
Por ejemplo, cuando uno le hablan de la justicia distributiva y le dicen a uno, hombre, a los iguales hay que tratarlos como iguales y a los desiguales hay que tratarlos como desiguales. Esa es una justicia que es muy generalizada en el derecho. Muchas veces cuando uno está en las facultades y dice esto por primera vez, entonces la gente se sorprende. Dice, ¿cómo así que a los iguales hay que tratarlos como iguales y a los desiguales hay que tratarlos como desiguales? Quien escucha piensa que no estoy aplicando o no se está aplicando un principio de igualdad para los desiguales y los iguales. Antes hay demasiada igualdad. Y coloco los siguientes ejemplos que se utilizan demasiado en el derecho y que inclusive, de acuerdo a un artículo que estoy escribiendo, yo diría si es comparable la justicia distributiva con la justicia transicional para efectos del tratamiento del acuerdo de paz. Y lo voy a esquematizar en el siguiente concepto. Si yo tengo en mi salón de clase un estudiante que es ciego y yo digo, para el 20 de octubre hay un examen escrito, y yo llego y le reparto a todos una hoja, y a él no le escribo el examen en su lenguaje de Bailey, la pregunta sería, yo no podría decirle a él, problema suyo de que usted sea ciego, yo no traje sino esta clase de examen. No, a él no lo puedo tratar como igual a los demás 30 estudiantes, a él lo tengo que trabajar como desigual, lo tengo que tratar como desigual. Lo mismo un minusválido. Un minusválido hay que tratarlo es como desigual frente a las personas que tienen una movilidad normal. Entonces, lo mismo diría yo, si un guerrillero que quiso siempre llegar al poder por medio de la insurrección, es decir, por medio de las armas, yo lo voy a tratar igual que a los otros. Eso es lo que hay en el inconsciente colectivo. Si la justicia distributiva me enseña a mí, a los iguales los trata como iguales y a los desiguales los trata como desiguales, yo pienso que cuando las guerrillas dejan las armas y generan un acuerdo, ya ellos a partir de ahí, el guerrillero siempre queda como una persona totalmente desigual. Pero bueno, de pronto será una idea en este momento muy forzada, pero sí estoy investigando mucho sobre el tema, porque lo que sí les pertenece a ellos totalmente es la justicia transicional, y por eso cuando hablan de justicia transicional se dice, hombre, es que realmente lo que se pretende es que esos delitos de lesa humanidad no tengan un juzgamiento desde la justicia ordinaria, sino que utilicen una justicia para la transición en el posconflicto. Usted, en ese sentido, profesor Marvin, yo quería decirle, ¿a qué conclusión parcial llegó usted de la idea de justicia transicional? Bueno, a esta altura, doctor Francisco, vislumbra usted una serie de situaciones y de complicaciones que con seguridad trataremos en unos minutos y más adelante en esta entrevista. Inicialmente, y ante su pregunta en específico, yo veo que la justicia transicional estaba gobernada por varias ideas de concebir lo justo. Eran varias ideas las que se sincretizaban en lo que llamamos justicia transicional. Ahora, ¿cómo y de qué forma conviven varias ideas en la justicia transicional? La justicia transicional está compuesta y está constituida por una serie de mecanismos, y son mecanismos transicionales. Y la justicia transicional busca una restauración porque las graves violaciones sobre derechos humanos recaen sobre los seres humanos o la humanidad. También pretende retribución porque esas graves violaciones tienen que ser objeto de una sanción o de una pena. ¿En qué proporción y en qué medida? Vamos a hablar posteriormente cuando empecemos a aplicar el método interpretativo. Y por otra parte, busca una distribución, porque las causas que llevaron, como en el ejemplo suyo sobre el estudiante ciego, se tiene que ver que él está en unas circunstancias diferentes, que hubo unas causas, unos asuntos previos que hicieron que él estuviera en unas condiciones diferentes. La justicia distributiva de igual forma se da para seleccionar en universidades públicas a personas que fueron afectadas por el conflicto, a personas con alguna movilidad reducida, a personas con unas circunstancias diferentes a otros. Entonces,
también es aplicable en la justicia transicional cuando miramos los orígenes del conflicto. Cuando miramos los orígenes del conflicto tenemos que atender necesariamente a que la justicia transicional tiene que, mediante sus mecanismos, solucionar los orígenes del conflicto en aras de evitar que haya repetición en la violencia como tal. Entonces, si los orígenes del conflicto pudo haber sido, en el caso colombiano, una exclusión de la vida política, dentro de los mecanismos distributivos tiene que haber una inclusión dentro de la vida política, ¿cierto? Sin embargo, todo eso se tiene que reñir o regir por unos parámetros que trataremos más adelante. Por lo pronto, quiero empezar a mostrar cómo las diferentes ideas de justicia empiezan a convivir, y hay muchas más, y cómo todas ellas empiezan a coexistir dentro de lo que conocemos justicia transicional, y que mediante ellas se desarrolla un concepto de justicia que es el concepto que ya abarca la justicia transicional y que busca la paz. Bueno, y en ese mismo trabajo que usted realizó en su maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Medellín, ¿cómo logró que se relacionara la justicia con los mecanismos transicionales? Inicialmente se observa que la justicia transicional no se sostiene por sí sola. La justicia transicional es el conjunto de una serie de mecanismos transicionales que a la vez son los que desarrollan esa idea grupal de justicia transicional. Entonces, para yo hallar una idea de justicia, no puedo quedarme con simplemente la justicia transicional, que no me va a decir mayor cosa. Tengo que acudir a aquellos mecanismos y mirar qué parámetro de justicia o qué idea de justicia está desarrollando cada mecanismo en específico. Entonces, teniendo de presente que la justicia transicional se desarrolla por medio de mecanismos y que esos mecanismos buscan abarcar una gran y una extensa cantidad de circunstancias que son las de la vida social. No más miremos el estado social o las circunstancias sociales, políticas, militares, humanas, espirituales del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, y son absolutamente múltiples. Intentar abarcar o satisfacer la idea de justicia simplemente en una sería un conato, sería un intento fallido. Por lo tanto, se deben acudir a una gran cantidad de ideas de justicia que se van a desarrollar una en cada mecanismo transicional. Por lo tanto, siempre hay que mirar individualmente cada mecanismo y qué tipo de justicia desarrollan en esos mecanismos. Por ejemplo, en el caso colombiano encontramos que la justicia restaurativa o la restauración se satisface o se desarrolla en el acuerdo de paz colombiano como tal, en la ley de tierras o en el acuerdo sobre tierras mejor, y en el acuerdo sobre verdad. La verdad busca una restauración como tal. Por lo tanto, todos los mecanismos transicionales y submecanismos transicionales tienen que buscar ese fin, tienen que buscar el fin de satisfacer la restauración como tal. Si un mecanismo transicional que esté dentro del acuerdo de tierras o de verdad no busca satisfacer la restauración, entonces ese mecanismo como tal no pasaría al tamiz de algo del método que yo propongo, que no es un método nuevo, y es el método del test de proporcionalidad que hablaríamos más adelante. Entonces, he aquí la importancia. Este método busca darle racionalidad, y no quiere decir que las circunstancias actuales o las circunstancias de otro país en cuanto a justicia transicional estén gobernadas por racionalidad, ¿cierto? Pues estamos buscando buscar un polo a tierra que nos ponga la discusión dentro de la lógica y la racionalidad. Por ejemplo, otro ejemplo, la distribución. La justicia distributiva, la que hablamos antes, se encuentra en el acuerdo, según mi concepción y lo que investigué, en el acuerdo sobre participación política. Si las circunstancias del conflicto fueron unas, yo necesito atender a esas circunstancias previas para poder encontrar un balance y que no haya una repetición en el estado de guerra. Otro ejemplo podría ser la retribución. La retribución que muchas personas, como decíamos, o como usted bien lo expresaba anteriormente, doctor Francisco, muchas personas conciben la justicia solamente como retribución. Entonces, encontramos que la sanción a los criminales, o una sanción penal, que tiene que ser una congoja o una pena, tiene que darse por medio de los parámetros de retribución. Y
y esto es la forma como se debe mirar la justicia en cada uno de los mecanismos, y tiene que tener una finalidad, tiene que tener una serie de características y tiene que tener una coherencia con la idea, el mecanismo, con la idea de justicia que pretende desarrollar. Yo le quiero decir, doctor Marvin, pero me responde después de que hagamos una pausa en el programa, es si la característica de la pena en la justicia transicional debe ser proporcional al comportamiento o delito cometido. Con esta pregunta hacemos una pausa y ya regresamos. Escuchas la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia U. ¿Eres de las personas que siempre busca imparcialidad, con vocación de justicia y solidaridad social? No lo pienses más. Estudia en la Universidad de Medellín el pregrado de Derecho. Más información en el 340-5555 o ingresa a www.udem.edu.co. Universidad de Medellín, formando profesionales de calidad. Vigilada Mineducación. Amplía tu experiencia de escuchar la emisora cultural Universidad de Medellín. En www.frecuenciau.com podrás encontrar programas anteriores, información de eventos y conciertos, fotografías, videos y la señal en vivo de Frecuencia U 940 AM. Frecuenciau.com, en sintonía con la ciencia y la libertad, también en la web. Estás escuchando El Debate por Frecuencia U 940 AM. Seguimos en nuestro programa El Debate, liderado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Profesor, con la pregunta que le formulaba antes de la pausa, ¿uno puede decir en la justicia transicional que en relación a la pena esta debe ser proporcional al comportamiento o delito cometido? Aquí cobra importancia varias situaciones. La primera es entender la justicia transicional como un proceso al que se acude de forma necesaria. La justicia transicional, un proceso de justicia transicional, no es el Estado de Derecho. La justicia transicional se presenta ante la imposibilidad, como bien afirma la profesora Ruti Teitel, ante la imposibilidad de cambiar una situación bélica, una situación violenta actual por los medios tradicionales. Entonces tenemos ese presupuesto. Tenemos el presupuesto que las condiciones actuales no fueron capaces de poder transitar o superar un conflicto. Aquí es donde hay que acudir a un estudio sociológico, político, histórico y poder mirar si, por ejemplo, para el caso colombiano, la justicia transicional era necesaria o no era necesaria. Si había otra vía, otro mecanismo que afectara en menor escala los derechos de las víctimas y por lo tanto se tenía que acudir a ese otro mecanismo o a ese otro procedimiento. Pero la justicia transicional entra en el caso en que no haya ningún otro. Como no hay ningún otro en el evento hipotético en que estamos conversando, entonces hay que llegar a la justicia transicional. Ahora, sobre su pregunta en específica, decano, aquí es donde cobra importancia el método, sobre qué método se debe interpretar la justicia transicional. Yo en mi investigación propongo un método que es conocido por los juristas, no es un método nuevo, es un método que viene desde hace varios años, que comenzó en Alemania, después pasó por la Corte Europea de Derechos Humanos y después vino a Colombia y también con un paso previo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el método o es el llamado test de proporcionalidad. Entonces encontramos que para poder interpretar su pregunta y mirar si la retribución como tal debe ser proporcional en absoluto a la conducta o a las acciones violentas, entonces debemos mirar primero si reducir la pena de aquel criminal
resulta necesario. Si esa reducción de pena resulta necesario para poder conseguir el fin, y conseguir el fin de transitar hacia la paz. Entonces, si no resulta necesario reducir la pena, entonces dejemos la pena normal, dejemos la pena de 80, 50, 60, 40 años, porque no es necesario, porque podemos aplicar una pena de 60 años e ir hacia la paz. En este orden de ideas, y si la pregunta es que si es necesario reducir la pena, ahora miremos si es idóneo o adecuado. O sea, que si esa reducción de la pena sí va a conducir al fin que queremos. Si reducir la pena sí va a conducir al fin propuesto que es alcanzar la paz. Si conduce a esto, si la reducción de la pena efectivamente se vislumbra racional y lógicamente que pueda conducir a aquel fin, entonces estamos en un segundo estadio y podemos seguir avanzando en el análisis racional de aquella reducción como tal. Y por último, miraremos la proporcionalidad en estricto sentido. Y este punto es muy importante. Y este punto es la proporcionalidad entre la justicia como tal, entre esa satisfacción de justicia por medio de la retribución y la proporcionalidad en el derecho a la paz que tienen también todas las personas víctimas y la sociedad en general. Entonces, encontramos que se debe mirar primero bajo el tamiz de la justicia retributiva, si el hecho de reducir la pena es en qué medida afecta la paz y en qué medida la satisface y en qué medida afecta la justicia y en qué medida la satisface. Entonces encontraremos un punto por medio de la discusión, por medio de una discusión encaminada y con unos parámetros de en qué punto la satisface y en qué punto no. ¿Cómo podemos encontrar cómo la satisface? Podemos acudir a diferentes parámetros, a parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a parámetros colombianos mismos, para saber hasta cuál es lo mínimo que se puede satisfacer la justicia o cuánto es el tiempo mínimo que tiene que darse como una sanción penal efectiva para que se pueda satisfacer la justicia y se pueda también satisfacer la paz. Entonces este punto en especial es el que debe ser atendido y considerado. Esto parte de una serie de circunstancias y es el balance y acude a un principio o a una teoría económica que llamada la máxima de Pareto y que busca encontrar ese punto en específico donde ambas se satisfacen. Yo le hago una pregunta y tiene que ver en relación a lo académico. ¿Por qué escogió usted la Universidad de Medellín para estudiar la maestría en Derechos Humanos? Yo ¿Es egresado de qué facultad de Derecho? Yo soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, de aquí de Medellín. Hice especialización en Derecho Administrativo allá también y quise mirar nuevos campos de conocimiento. Quise mirar alguna alternativa en la cual pudiera seguirme desarrollando como profesional y encontré en la Universidad de Medellín una gran oportunidad. Encontré una maestría con especificidad en algo que me agradaba y era el derecho público, en especial este espacio de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Por lo tanto, quise empezar a investigar. Miré por internet, llamé, empecé a indagar el pensum, los profesores, otra serie de situaciones y vine y me senté con el doctor Carlos Mario Molina. Ahora, empecé a mirar y a desarrollar como tal la maestría y en medio de la maestría me di cuenta de la gran calidad de profesores que tiene la maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Medellín. Hay profesores de una talla inigualable, profesoras como Amelia Sanchís, profesores como Castor Díaz Barrado, profesor como Fernández Liesa y una serie de profesores que sin duda le dan una calidad y le dan una gran posición a la Universidad de Medellín y a esa maestría, y como no, yo quería ser parte de este proyecto como tal, porque fuimos la primera cohorte, y yo quise ser parte de estas alumnos, de estas grandes pensadores. Bueno, muy bien. Siguiendo con este tema de la proporcionalidad, que realmente es muy discutido, si nosotros tuviéramos aquí tres
litigantes que no creyeran en estos presupuestos, 3 litigantes en penal, que no creyeran en estos presupuestos de la proporcionalidad, ¿uno cómo lograría convencerlos con una tesis tuya? Bueno, a lo imposible nadie está obligado, doctor, y tratando de poner a varios juristas de acuerdo, lo cual es para nosotros cómico, pero sí es algo que debe buscar algún tipo de punto intermedio. No, pues se lo digo es porque como es una tesis de investigación, hay un conocimiento nuevo y que seguro muchas personas quieren saber desde otra óptica que no sea la que siempre se ha mencionado frente a la justicia transicional, pues cómo podemos entender nosotros la proporcionalidad para poder generar una sanción a un delito, por ejemplo, de lesa humanidad. Yo creo que la razón como tal es la inicial, la de la justificación del estudio del tema. Y busqué estudiar el tema por buscar algún tipo de razón como tal en la interpretación. Entonces, inicialmente podríamos poner en acuerdo a los diferentes abogados y juristas, buscando darle razón y buscando dar parámetros. Unos parámetros que nos den seguridad, que nos lleven a vislumbrar sobre cuáles deben ser los parámetros de la justicia transicional. Eso no se conoce aún y de eso aún no hay una conversación y no hay un punto de encuentro en Colombia. Entonces muchos dicen, entonces aquí no hay límites, aquí no hay parámetros, aquí todo es válido. Y no es así, porque cuando usted atiende a la razón y a la lógica, empieza a ver que tiene que haber unos límites y tienen que haber unos fines, tienen que haber unos métodos y unos medios para alcanzar estos fines. De esa forma podría proponer yo darle cierta convencionalidad o poner de acuerdo a diferentes juristas como tal. Y el objetivo de mi investigación es precisamente poner en unísono a la sociedad como tal y poner en unísono también a los investigadores sobre el tema, poner en unísono a los juristas y poner también en un mismo tono a los magistrados que van a conocer de este tema y de la justicia transicional. Cómo mirar el tema y cómo darle esa racionalidad por medio del principio de proporcionalidad que desarrollamos mediante el test. Entonces podemos encontrar que el test de proporcionalidad ofrece una gran cantidad de parámetros racionales y lógicos para satisfacer y para sentir seguridad sobre el tema. Encontramos, por ejemplo, sobre el asunto, ya hablé sobre el asunto como tal de la retribución y de la justicia como retribución, y ahora me gustaría mencionar otro en especial, o otro al azar, podría ser la participación política. Encontramos que pasando la participación política o el acuerdo sobre participación política por el tamiz de la proporcionalidad, podemos ver que la participación política tiene que ser, primero, de personas que han cometido delitos o personas que han cometido delitos de lesa humanidad, primero tiene que ser necesaria. Si la participación política de ellos no es necesaria, no los dejemos participar en política, porque si podemos alcanzar el fin sin que participe en política, no hay una necesariedad, entonces no lo hagamos. Sin embargo, si se considera que sí es necesaria, entonces miremos si es idónea o adecuada. Miremos si es adecuado que participen en política para poder cumplir el fin. Y se podría observar. Pero, a ver, ahí sí, Marvin, quiero decirle lo siguiente. Yo no creo que el acuerdo de paz tenga un fin diferente a que ellos participen políticamente. Pues ya, sí se lo digo ya como un espectador más de la polémica. Para mí, desde el punto de vista no solamente académico, sino también desde el punto de vista social y político y jurídico, la única posibilidad de que las FARC se hubieran sentado a hacer el acuerdo de paz era para su participación política. Está bien que yo pueda analizar desde el test de proporcionalidad que no necesariamente tienen ellos que participar políticamente, pero sí hay que decir que el fin del acuerdo de paz es la participación política, es decir, ellos soñaron en las montañas con la insurrección llegando al poder por medio de las armas. Hoy sueñan
desde la ciudad, por medio de su participación política, digámoslo así, dentro de la legalidad, llegar al poder. Es decir, puede que la gente que esté en los espacios que fueron donde está la gran mayoría de todos los que pertenecían a las FARC, ellos no tengan esa perspectiva del poder, pero todos los líderes de la FARC creo que sí tienen la perspectiva de la participación política para poder llegar al poder. En algunas partes lo he dicho, en algunas conferencias lo he dicho, y es lo que hay que esperar es si estos guerrilleros, porque es que uno se pone a mirar por ejemplo a Petro, y Petro sigue haciendo las mismas políticas que hacen los políticos tradicionales. Entonces uno dice, bueno, pues lo que necesitamos es que realmente hagan otras estrategias políticas, porque entonces no se nota la diferencia. No se nota la diferencia. Eso pienso yo que es lo que ellos tendrían que pensar en otras estrategias políticas de convencimiento a los ciudadanos como nosotros, del común, si realmente nos gustan las perspectivas. Ahora, es muy difícil, también lo digo, porque también es un caso que lo estamos investigando en la facultad, y por eso ellos de una manera muy inteligente dicen de que el acuerdo de paz tiene que ser como una justicia prospectiva, porque ellos hacen ese acuerdo de paz más para la generación que no ha nacido que la generación que ya nació. Por eso el acuerdo de paz sale de una justicia prospectiva, y esa justicia prospectiva no habla para la generación que creció con las FARC, con los daños y los delitos que hizo las FARC, porque nosotros, así las FARC no nos haya tocado, nosotros odiamos la FARC, pero ese es nuestro inconsciente colectivo, y ellos de una manera, digámoslo así, ellos, vuelvo y lo digo, como lo dije hace poco en un medio de comunicación televisivo, yo nunca lo he escuchado, que hagan un programa enterito, por ejemplo en cadenas nacionales, sobre por qué el concepto de justicia prospectiva en el acuerdo de paz. Pero cuando uno empieza a mirar de dónde lo sacaron, ese acuerdo de justicia prospectiva, es que uno se da cuenta que ellos dicen, este acuerdo de pronto no lo va a avalar más la generación que no nos conoció actuando, sino que lo que quieren ellos es, y saben, a lo mejor ellos saben, nosotros como generación no queremos la FARC. Me imagino que ellos dirán, la participación política de nosotros también durará años, como todo lo posbélico, porque se lo enseña a uno la teoría internacional. Todo lo que es posbélico tiene por regla general entre 10 y 15 años para estabilizarse. Por eso yo le diría al país que lo peor que puede hacer el Estado colombiano es hacer una reforma constitucional. Siempre las teorías posbélicas les enseñan a uno que las reformas constitucionales se hacen cuando la sociedad se dio cuenta que realmente hubo un cambio en ese grupo que quiso dialogar con el Estado. Y ese cambio, por eso las reformas constitucionales en todas las teorías posbélicas se dan siempre en el 10º año. Así es, y a uno ciertamente le duelen muchas situaciones, pasando a la parte de la realidad, doctor Francisco, y uno le queda un sinsabor en muchos aspectos, profesor. Sin embargo, sí cabe como que queda la ¿por qué no hacemos más? ¿Por qué no hacemos un poco más? Y por ejemplo, uno encuentra que los cambios fundamentales o las transformaciones políticas o la justicia transicional sería más efectiva en una sociedad que tuviera o que alcanzara una transformación de tipo humano, una transformación de tipo social, una transformación de tipo espiritual, desatendiendo intereses particulares y atendiendo exclusivamente intereses generales. Y uno observa tanto la política actual colombiana, también observa los que intervienen en el proceso de paz colombiano, y uno encuentra una lejanía muy grande a los intereses generales. Uno encuentra unas ciertas pretensiones que no van de la mano y que exceden la racionalidad. Y sobre el punto de que la FARC solamente conversaríamos si participara en política, ese punto y esa afirmación, si lo vemos desde el test de proporcionalidad, le da sustento
al elemento de necesidad y adecuación o idoneidad. O sea, que si ellos quieren, porque ellos tienen que tener algún tipo de intención en la mesa, de claro está, y no debe ser criticada como tal o no debe ser excluida como tal. Pero si uno mira, si ellos se sientan en la mesa, si pueden participar en política, esto le da una necesariedad y le da una adecuación, sobre todo una adecuación o idoneidad a ese punto. Pero ahora vamos a mirar el punto que es el balance entre derechos, que es la proporcionalidad estricto sensu, y allí miraremos si esa participación en política satisface la paz y satisface por otra parte la justicia. Si satisface la paz, podemos verla por medio de la idoneidad. O sea, si que ellos participen en política puede conducirnos de forma efectiva a que se logre la paz en Colombia como tal, y si ellos participan en política satisface la justicia. Por lo que yo veo y estudié, podríamos encontrar parámetros de justicia distributivas allí, y podríamos encontrar que si las causas del conflicto fueron una exclusión de tipo político, el participar en política podría satisfacer ese fin y podría buscar satisfacer la justicia como tal y por ende encontrar un balance entre la justicia y la paz por medio de la interpretación de ese mecanismo por el tamiz de la justicia como tal distributiva. Entonces, por eso es que es importante poner parámetros racionales, que es lo que yo traté de investigar, y fue algo de mucho tiempo, de mucho acompañamiento por la universidad, de mucho acompañamiento por una serie de personas, de mucha conversación, y a esto una de estas son las conclusiones a las que he llegado en mi investigación, profesor. Muchos oyentes podrán estar pensando, no, es que te estás volviendo muy idealista, pero yo quiero decirle también a nuestros oyentes que el artículo 1 de la Constitución hay que volverlo a revisar y decir, o sea, si Colombia es un Estado social de derecho en donde cabe el acuerdo de paz, el Estado de Derecho colombiano sigue fundamentado en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo y la prevalencia del interés general. Si nosotros aplicamos ese artículo 1 en relación a ese mismo acuerdo de paz, seguro que todos cabemos, todos tenemos el mismo nacionalismo, tanto ellos como guerrilleros, como nosotros como ciudadanos, simplemente que nos tenemos que encontrar. Y por eso pienso yo que la proporcionalidad podría ser una salida en un momento determinado. ¿Cuáles serían los límites, doctor Marvin, de la justicia transicional? Primero quiero hacer alusión a una afirmación que usted acaba de hacer y que me parece muy importante, y que fue una de las conclusiones que encontré en la investigación como tal, y es que el idealismo tiene cabida en el test de proporcionalidad, y tiene cabida porque la proporción busca optimizar los derechos, y si busca optimizar los derechos es que busca idealizarlos, busca desarrollar esa característica misma de los derechos humanos, que es la progresividad. Entonces tiene cabida el idealismo aquí, porque el idealismo, por así decirlo, es un límite superior. El desarrollo máximo de los derechos humanos es un límite superior que tiene el principio de proporcionalidad. Ahora no podría vivir del idealismo solamente, sino que tiene que atender las circunstancias y el contexto y la parte pragmática como tal para poder desarrollar esto. Entonces, en el test de proporcionalidad miramos que se tienen que optimizar los derechos humanos atendiendo a las circunstancias. O sea, las circunstancias son las que le dan una serie de que son como el cuadro que pone los límites a la justicia transicional. Me podría estar preguntando, pasando a la pregunta última, entonces las circunstancias es lo único que depende de la justicia transicional, y no considero que podría ser así, por lo siguiente, porque si las circunstancias del país o las circunstancias de cualquier otro sitio fueran que se tuviera que pasar o aceptar cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de situación para lograr la paz, ahí no tendría cabida la justicia transicional y tendría un límite, porque el desarrollo, y eso es muy importante en la investigación que yo hice, el desarrollo del núcleo esencial de los derechos humanos es un imperativo,
y es categórico que se cumpla con ese núcleo esencial de los derechos humanos. Si para hacer un acuerdo de paz tenemos que pisotear ese núcleo esencial, entonces el acuerdo no podría encontrar una proporcionalidad en estricto sentido, porque si tiene que pisotear la justicia en absoluto, no podría entenderse o encontrarse razón en un acuerdo que pisotee en absoluto la justicia y que no la desarrolle de ningún modo y que no la desarrolle suficientemente. Entonces esto es un límite al proceso de paz y como tal a la justicia transicional, encontrar un lindero en el núcleo esencial de los derechos humanos en la satisfacción de ellos. Y quisiera como expresarle lo siguiente: ¿qué aportes le brindó realizar la maestría en derechos humanos y precisamente con este tema? Los aportes fueron múltiples. Los aportes fueron un acompañamiento constante, adecuado de los profesores, una conversación directa con ellos. Era una relación de que si se necesitaba una asistencia, se necesitaba algún tipo de asesoría, el profesor estaba dispuesto y a la mano para poder prestársela, y eso es algo absolutamente importante en el momento de realizar un trabajo investigativo, una maestría. Si uno mira otras universidades, encuentra muchas complicaciones en este sentido, y yo no las viví en la Universidad de Medellín. Por eso estoy muy agradecido, porque la universidad optimizó mis estudios y optimizó mi interés y el desarrollo de mi maestría como tal, y no puso ningún tipo de límite, impedimento u óbice para que yo pudiera desarrollarla como tal y llegar a feliz término, como he llegado, con mucha complacencia y mucha satisfacción por el trabajo investigativo que he realizado, que será objeto de críticas, será objeto de discusión o de críticas, y esa es la idea. La idea no es hacer algo absoluto, la idea es dar un granito de arena y apoyar y en este proceso como tal social aportar un granito de arena para que todos en sociedad podamos discutir, podamos conversar, pero dentro de los parámetros del respeto, de la racionalidad, de la sinceridad, y es muy importante esto último, de la sinceridad, de buscar un objetivo y que el objetivo sea un interés general, no intereses particulares. Bueno, hay una cosa muy importante que lo expresó usted ahí y que se maneja mucho a nivel universitario. Yo creo que todos los profesores universitarios tenemos que escribir, tenemos que dejarle el miedo a la crítica. Todo el que escribe tiene que estar sometido a la crítica, y por eso es que realmente surgen nuevos conocimientos. Yo quisiera, para terminar, que de pronto nos respondiera esta pregunta: ¿por qué la justicia transicional podría ser interpretada por medio de la proporcionalidad en Colombia? Podría ser interpretada por medio de la proporcionalidad porque en la justicia transicional entran en conflicto dos derechos humanos en específico: el derecho humano a la justicia y el derecho humano a la paz. Y sí, el derecho humano a la paz, porque a pesar de no estar objetivizado como tal, la UNESCO y diferentes organizaciones han propugnado porque eso se ha considerado así. Entonces, es idóneo el uso de la proporcionalidad como método interpretativo de la justicia transicional colombiana, porque la paz y la justicia entran en conflicto, y la proporcionalidad es una manera de optimizar ese derecho a la justicia y optimizar ese derecho a la paz, y que se realice de la mejor manera posible en las circunstancias y en el contexto colombiano en específico. Debe ser realizado de una forma cuidadosa, atenta, de una forma reflexiva, para que podamos encontrar o llegar a feliz término en la sociedad colombiana. Todos estamos, de pronto no todos, y ese puede ser un problema, cansados de la violencia y cansados de vivir en un conflicto tan pretérito como lo tenemos en Colombia. Hace poco leía algo, y una afirmación de un profesor que decía que los colombianos no somos violentos por naturaleza, como decía por ahí otra persona en otro libro. Los colombianos somos bondadosos por naturaleza, y los colombianos podemos llegar a un acuerdo y a un feliz término en la justicia transicional, pero tanto de un lado como otro debemos ceder, y debemos ceder por el interés general. Bueno, hay una cosa que sí, yo lo
reitero y puedo llamar al programa El Debate, doctor Marvin, yo sí considero que la paz no es un derecho independiente, conozco todas las teorías que hablan, porque la paz precisamente para Francisco Valderrama es un fin que aglomera el cumplimiento de todos los derechos en una sociedad. Pero es un buen tema que de pronto posteriormente lo trabajamos, porque sí sé que hay muchas teorías, y tan es así, hay muchos que criticamos que el artículo 22 de la Constitución diga el derecho fundamental a la paz, cuando realmente la paz debe ser un fin que está inclusive establecido en el artículo 2 de la Constitución. Muchas gracias, doctor Marvin. Muchas gracias a todos, a la Universidad de Medellín, a usted, doctor decano de la Facultad de Derecho, por la invitación, muy complacido y esperando volver a ser invitado en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los oyentes. A todos nuestros oyentes les agradecemos su sintonía y los esperamos en nuestro próximo programa.